Ok, hermano, gracias por permitirnos nuevamente estar con ustedes y delante de ustedes a través de este medio. Seguimos dándole la gracia al Señor por la oportunidad que nos da al hermano Enrique y a mí de poder traer el mensaje de esta prácticamente casi mediodía y darle la gracia también al Señor por el lugar que nos permite utilizar, por los hermanos que tuvieron a bien abrir sus puertas y poder nosotros traer este mensaje. El tema de hoy le he titulado Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Título que tomé de 2 de Corintios 13:5. Vamos a leer esa parte escritural y vamos a explicar un poco simple, sencillo y de manera detallada la razón por la cual Pablo trae esta palabra de exhortación a la iglesia y que viene como exhortación a nosotros como iglesia en este tiempo. No sin antes, por supuesto, hacer una oración de apertura y luego desarrollarnos en el tema. Vamos a hacer la oración. Señor, le damos las gracias una vez más porque este día ha llegado, un día que nos ha permitido levantarnos, darnos cuenta que aún existimos, respiramos, todos nuestros organismos funcionan, todas nuestras partes corporales también. Pedimos también, Dios, de que todas aquellas personas que están en esas condiciones, que también le den gracias a usted, y aquellas personas que no lo están, Señor, que usted le dé la fortaleza para que ellos puedan glorificar su nombre a pesar de la condición en que estén. Pedimos, Dios, de que la fe no les falle, no les falte, que ese gozo que usted prometió a sus hijos, que sobrepasa todo entendimiento, esté en ellos para que a pesar de las circunstancias que les rodean, donde quiera que ellos estén, Señor, ellos sigan glorificando su nombre en cualquier circunstancia, en cualquier país, en cualquier lugar, Señor. Gracias le damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que como dije anteriormente, vamos a leer la parte escritural y vamos a hablar un poco de manera sencilla por qué es que Pablo trajo esta exhortación. Vamos a leerla de esta manera. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, que no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Otras versiones dicen a menos que no hayas pasado la prueba. Otras versiones. Y hay otras versiones de diferentes maneras, pero la idea es la misma. Hay una exhortación que yo quiero hacer que Pablo hace a la iglesia de Corinto y como también la hace a nosotros como iglesia. Uno de ellos hacer un examen minucioso a nuestras vidas o en nuestras vidas, y eso es a causa de algo. Nos exhorta a que examinemos si estamos en la fe, saber cuál es este tipo de fe a la cual Pablo se refiere. Quiero hablar de eso un poquito también. Nos exhorta a que no nos olvidemos a que Cristo mora en nosotros. Nos exhorta también a darnos cuenta si estos sucesos mencionados anteriormente no se cumplen a cabalidad en nuestras vidas, entonces hay una exhortación bastante triste y es que dice entonces estáis reprobados o no pasaste la prueba. Como esto está escrito para la iglesia de Corinto, me gustaría hacer un examen de la iglesia de Corinto, especialmente la primera carta, y hacer mención de algunas cositas que pasaron y el por qué Pablo hace este enunciado ya en la segunda carta dirigida hacia ellos. Una de las cosas que yo quiero hacer notar en Primera de Corintios, por ejemplo, cuando él comienza analizando la carta en el primer capítulo, se da cuenta de que hay una división entre ellos, o sea, hay un comportamiento de no de acuerdo entre estos hermanos de la iglesia. Quiero hacer mención de que la problemática que está sucediendo en la iglesia, y es la problemática que puede suceder o puede estar sucediendo en muchas iglesias, es de que hay un movimiento de carnalidad bastante fuerte en la iglesia en ese entonces, como lo puede estar sucediendo en las iglesias actuales. Y
que no están moviéndose de acuerdo a los estatutos establecidos en la palabra de Dios. Otra cosa que les hace mención es en el capítulo, por ejemplo, donde les exhorta a que dejen de ser niños espirituales. Hay algo que él les quiere mencionar, pero a causa de del comportamiento carnal que ellos están llevando, de hecho les llama hermanos carnales, no tienen la capacidad para ellos asimilar lo que Pablo les va a traer o les quiere llevar en ese momento. Eso es algo que también sucede en las iglesias actuales. Muchas iglesias no tienen la capacidad para asimilar o discernir algunas partes o algunas cosas espirituales que están en la iglesia y que tristemente algunos líderes en los púlpitos no tienen avances doctrinales y mantienen a la iglesia en un círculo de enseñanza demasiado liviana que no los induce a ellos a avanzar espiritualmente hablando, para que ellos puedan pasar de esa doctrina que tienen o que han aprendido a una doctrina de mayor fuerza o de mayor, que les impulse a ellos a esforzarse para poder tener un crecimiento espiritual. El problema que estaba allí en el 3, era esa la problemática. Pablo traía una enseñanza y ellos seguían con la cuestión de ser niños espirituales. En el 5, por ejemplo, hay una problemática en la iglesia. Hay una cuestión de inmoralidad a tal grado que la iglesia no había tomado en cuenta ese suceso en la iglesia y estaba viéndolo como algo normal que estaba sucediendo allí. Pablo les exhorta y les dice que tienen que tomar en cuenta esa problemática de inmoralidad que está sucediendo en la iglesia. Eso es algo que también puede estar sucediendo en la actualidad. En el 6 hay un problema de litigio, o sea, de problema que sucede en la iglesia y que la iglesia tiene que tener la capacidad para que ellos puedan manejar ese problema. El problema aquí era que ellos estaban llevando ese problema fuera de la iglesia y lo estaban llevando a los paganos, a las personas que no estaban en Cristo Jesús. Y Pablo les exhorta que cómo es posible que ellos no puedan resolver ese problema entre ellos mismos. En el mismo 6, Pablo les recuerda algo interesante, que no ignoren que ellos, como cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo mora en ellos, el cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo que mora en ellos mismos. Ahí, por ejemplo, quiero tomar otra partecita, y esa está en 1 Corintios capítulo 11, cuando se da la Santa Cena. De hecho, la Santa Cena que se daba en ese entonces no es igual ni parecido a la Santa Cena que se está dando en este entonces. Para eso, lógicamente, habrá que entrar en un análisis un poco más detallado, pero no es esa la idea actual, o sea, ahorita para mí. Pero sí les quiero hacer saber, había problemas en la Santa Cena, a tal grado que Pablo les exhorta y les da una exhortación de las consecuencias que ellos pueden tener si ellos no hacen un cambio en ese suceso o en las cosas que están sucediendo en la Santa Cena. En el 12 también hay un problema y es acerca de los dones espirituales. Pablo les exhorta a que tienen que saber cómo discernir la manifestación de los dones espirituales. Haciendo un estudio se da cuenta uno de que lo que estaba pasando es de que en ese momento en la iglesia se estaban dando manifestaciones de dones que no eran precisamente venidos del Espíritu de Dios, sino que era el diablo mismo metido en la iglesia y estaba dando ciertas manifestaciones de ciertos dones que no eran venidos de Dios y que la iglesia los estaba tomando como verdadero. Faltaba un discernimiento espiritual ahí en ellos. Ya no digamos si podemos seguir leyendo también toda la carta primera de Corintios, nos vamos a dar cuenta de algunos sucesos que pasaron. Es en base a este comportamiento carnal
que la iglesia de Corintio estaba teniendo es que Pablo, cuando escribe la segunda carta, él hace mención en el capítulo 13, ya prácticamente terminando la epístola segunda, esa carta segunda, perdón, en el capítulo 13 hace mención de este enunciado que yo leí al comienzo. Y Pablo, en base a todo ese comportamiento que viene haciendo, es que sucede algo y Pablo les exhorta a hacer un examen minucioso de ellos mismos. Cuando Pablo les dice eso, examinaos a vosotros mismos, es lógico de entender que Pablo está poniendo como patrón la palabra de Dios. Este es el patrón universal que todo cristiano debe de tener y hacer un examen. Para eso, lógicamente, también la persona tiene que leer las Escrituras. Tiene que leer las Escrituras de una manera minuciosa. De hecho, Jesús declaró que el pueblo perece. Escudriñad las Escrituras, dijo. Fue lo que Jesús dijo. Esa es la palabra que voy a utilizar, mejor dicho. Escudriñad las Escrituras. Nosotros erramos porque ignoramos las Escrituras, dijo Jesús. Que esa es la palabra que quería, esa es la parte escritural que mejor quería traer. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Eso fue lo que dijo Jesús. Cuando Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, él pone como patrón la parte escritural, o sea, la Biblia, y tenemos que tomarla y analizarla profundamente y a través de ella examinarnos nosotros mismos si verdaderamente el comportamiento nuestro está manejándose o yendo conforme a los estatutos que Dios ha establecido. Y nosotros tenemos que ver si verdaderamente en nuestra vida espiritual van viendo cambios en nuestras vidas cotidianas. Tenemos que ver si nuestro comportamiento diario está manejándose o desarrollándose de acuerdo a lo que la Biblia declara. Si nuestro comportamiento carnal va disminuyendo y la vida espiritual va progresando en nuestra vida. Tenemos que ver si las cosas del mundo para nosotros están siendo tomadas de una manera normal, si nos afecta, si nos incomoda, o las estamos tomando de una manera bastante ligera y estamos dejando de que esas cosas ya no nos molestan. Esas son las cosas que Pablo viene a memoria. Basado en el contexto de la iglesia de Corinto, ese comportamiento contextual que la iglesia viene teniendo, que el énfasis principal aquí es el comportamiento carnal que la iglesia venía teniendo. Eso es el examen o esa es la exhortación que Pablo nos hace a nosotros. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestra vida que viene desarrollándose a través del tiempo? Si vemos mejoras, estamos viendo cambios continuos o estamos esforzándonos en que aquellas cosas que todavía no salen de nuestra vida, esforzarnos para que ellos dejen de ser parte de nuestra vida cotidiana, de nuestras vidas. Esas son las cosas que Pablo viene mencionando. Si las cosas que están pasando en nuestras vidas son normales, no nos afecta, no nos incomoda, son cosas normales, ya no hay nada no hay aquella incomodidad. Esas son las cosas que Pablo viene haciendo mención. Examinaos a vosotros mismos, dice Pablo. Si estáis en la fe, es la otra cosa que yo quiero hacer mención. Hay cositas aquí que yo quiero hacer mención y una era examinaos y ya les expliqué de qué manera es que nosotros tenemos que hacerlo y en base a qué. Ya les dije que la palabra es el patrón universal para nuestras vidas. Si estáis en la fe, quiero hacer mención de algo. Cuando en Mateo 7, por ejemplo, quiero llevarlo allí para luego hablar de esta cuestión de examinar si estáis en la fe. Mateo capítulo 7, por ejemplo, 21, 22 y 23. Aquí hay una conversación de Jesús con unas personas que de hecho no es aquí en la tierra. Esto tiene que estar en algún lugar menos en la tierra para que se haya dado este tipo de conversación donde al final Jesús declara una exhortación bastante fuerte. Quiero leerla. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Va a llegar un momento en que este evento se va a dar. No aquí, es un evento que se va a dar y Jesús declara que estas son las palabras que Él va a declarar en aquel entonces. Cuando estas personas se presenten delante de Él con estos argumentos que están aquí. Y Él va a decir, entonces yo les declararé. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa es una respuesta que Pablo da y es una palabra bastante fuerte. Entonces, estos señores, la razón por la cual quiero traer esto, porque estos señores tuvieron fe para llevar a cabo prodigios y milagros en el proceso de la vida que ellos llevaron desarrollando en el Evangelio, como cristianos o como creyentes. Ellos tenían fe o tuvieron fe para llevar a cambio prodigios y milagros. Ellos hicieron cosas en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor, profetizamos y en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios y también hicimos muchos milagros. Ellos tuvieron fe de que esto era posible llevarlo a cabo estando en Jesús, profetizando, o mejor dicho, profesando estar en Jesús. Ellos tenían esa fe de que era posible, pero el problema que se presenta aquí no es la fe. Esa fe que ellos tenían no era la fe que ellos necesitaban para ser parte del reino de los cielos. La gente tiene que tener mucho cuidado, porque cuando Pablo ya habla en esta parte que he leído al comienzo, 13:5, dice, examinad a vosotros mismos si estáis en la fe. Cuando Pablo les exhorta a examinarse si estáis en la fe, lo que Pablo les está diciendo es, examínense si ustedes, y esa es la exhortación que está para la iglesia actual también, que nos examinemos nosotros si estamos en la fe. Pero ¿cuál es esa fe a la cual Pablo se refiere? Ya hice mención de que no es la fe de la cual usted puede hacer milagros en el nombre de Jesús, sacar demonios en el nombre de Jesús y muchas otras cosas maravillosas en el nombre de Jesús. No es ese tipo de fe a la cual usted tiene que referir o tiene que sentarse en esa fe y creer que porque está haciendo milagros para Dios, haciendo prodigios en el nombre de Jesús, eso quiere decir que usted está en la fe correcta, que lo acredita o lo hace ser parte de la familia de Dios. Tiene que tener la iglesia cuidado que no crea que porque eso está pasando en la vida suya, si hay alguien que me está escuchando o viendo, si hay algo que está pasando en la vida suya, si cree usted que Dios lo está utilizando en esos tipos de cosas que aparecen en Mateo 7, el 21 al 24, tenga cuidado, porque el análisis de la vida a la cual Pablo nos llama a nosotros es al análisis del comportamiento de cómo es que nuestra vida santa se vive desarrollando continuamente. No es si nosotros hacemos milagros y prodigios, sino a una fe, a la fe que nos induce a nosotros ser parte del reino de Dios. Esa es la fe a la cual Pablo se está refiriendo. No es esa fe a la cual nos induce a nosotros a hacer prodigios y milagros. No es esa fe a la cual Pablo se refiere, sino a la fe a la cual a nosotros nos induce a ser parte del reino de Dios, ser hijos de Dios en adopción. Ese es el tipo de fe a la cual Pablo se está refiriendo. Y si esa fe es genuina, que déjeme decirle, ¿cuándo es que sucede? Efesios 1:13 declara abiertamente qué es lo que está pasando ahí. Quiero leerlo para darle una idea más o menos. Efesios 1:13 declara lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, esa es la fe a la cual Pablo se refiere. Cuando se nos presenta en el evangelio de salvación, con todos los pormenores de lo que el evangelio necesita presentarse para beneficio nuestro, espiritualmente hablando, y si nosotros hemos creído por fe, en esa fe genuina en la cual
cree fielmente que cuando se nos presenta el Evangelio de salvación y Cristo es nuestro Salvador y creemos fielmente, con fe genuina, que eso es cierto, esa es la fe a la cual Pablo se está refiriendo. Ese tipo de fe que nos hace a nosotros ser parte del reino de Dios. Cuando Pablo les exhorta, examinaos si estáis en la fe, Pablo le está diciendo, examina si usted verdaderamente está en la fe genuina. Porque si ustedes están en la fe genuina, esa fe genuina tiene un comportamiento completamente diferente, le dice, al comportamiento que ustedes están teniendo actualmente. Es lo mismo que nos dice a nosotros. Si nosotros estamos en la fe genuina, esa fe genuina nos induce a nosotros como hijos de Dios, como parte del reino, a que el comportamiento nuestro tiene que ser completamente diferente al comportamiento que estábamos teniendo antes, al comportamiento que la gente está teniendo actualmente en el mundo. Completamente, en otras palabras, tiene que haber una diferencia de comportamiento en todos los aspectos, sea en nuestro comportamiento de hablar, en nuestro comportamiento de caminar, en nuestro comportamiento de vestir, en nuestro comportamiento, cómo nos desarrollamos dentro de la gente pagana o donde sea que usted se mueva, tiene que haber una diferencia. Eso es lo que Pablo está exhortando allí. Si esa fe es genuina, de hecho, Pablo les exhorta una vez más que si esa fe genuina, esa fe que ellos dicen tener es genuina, entonces Pablo les dice, entonces no se olviden que Jesús vive en ustedes o vive en nosotros. Si la fe es genuina, es de hecho claro que Pablo les está diciendo que esa fe genuina da como consecuencia que Jesús viene a morar en nosotros. De hecho, algo más. Juan 14, 23, Jesús mismo declarando, Él dice que el Padre y Él mismo van a venir a morar a nosotros. Pero déjenme leerlo. Juan 14, 23 dice lo siguiente. Esto es lo que Jesús mismo declara. Juan 14, 23 dice lo siguiente. 14, 23 dice, respondiendo Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Eso implica de que no solamente Jesús mora en nosotros, sino que el Padre viene a morar en nosotros, y no solamente el Padre, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, porque Efesios 1:13 lo declara y Efesios 4:20 también lo declara, por darle dos partes escriturales, donde dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y permanece en nosotros. Cuando Pablo trae esa exhortación a la iglesia y la trae también para nosotros, él declara que tenemos que examinarlo en base a un comportamiento que no va de acuerdo a los estatutos morales que tiene la Biblia y que no están llevándose o no van alineándose de acuerdo a lo que Dios dice en la palabra. Y les exhorta a que si la fe es genuina, no tiene que ser ese comportamiento de una manera continua, tiene que haber cambio. Y si esa fe es genuina, eso implica que el Espíritu Santo mora en nosotros, el Padre mora en nosotros y Jesús viene a morar en nosotros. Eso quiere decir que debe de producirse un cambio de manera paulatina, pero tiene que haber cambio continuamente en nuestra vida. Es una lucha continua, pero tiene que haber cambios continuos en nuestra vida. Si esto sucede, eso tiene que haber cambio. Hebreos 12, déjeme leerlo aquí, 14 me parece que, déjeme ver, ese si me equivoco. Hebreos capítulo 12, perdón, 14 es el verso 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La exhortación aquí es prácticamente la misma que Pablo está haciendo en 2 de Corintios. Lo que el escritor de Hebreo declara es que si nosotros estamos verdaderamente en esa fe, es lógico de pensar que nosotros debemos de manifestar que la presencia de Cristo está viviendo en nosotros, que Dios está viviendo en nosotros, porque nuestro comportamiento es completamente diferente al que teníamos en el pasado y que se ve un continuo progreso en la vida espiritual y que es completamente diferente al comportamiento de la gente que está alrededor nuestro.
Y si eso es así, la gente lógicamente va a ver un cambio en nuestras vidas. El hebreo dice, verán a Dios en nuestras vidas viviendo, morando, que eso es prácticamente la idea que está allí. Si no es así, la exhortación final que Pablo tiene para la iglesia y la tiene para nosotros como creyentes en Cristo Jesús es, si no es así, entonces estamos reprobados. Eso es lo que significa, eso es lo que indica Pablo ahí. O sea, no pasamos la prueba. Quiero decirle qué fue lo que le dijo Pablo allí y quiero decirle qué nos dice a nosotros y quiero decirle a la gente que me está escuchando y está viendo. ¿Cuándo es que sucede esto que Pablo declara de que entonces estás reprobado o no pasaste la prueba? Bueno, si yo vuelvo a traer otra vez o me regreso a Efesios 1:13, es precisamente allí donde se da, en ese momento se da, si usted es aprobado, es aceptado o es rechazado por Dios mismo. ¿Cómo? ¿Y en base a qué? En base a la fe que usted deposita en ese momento en Dios, en ese momento en Cristo Jesús. Por eso no estoy de acuerdo en que a las personas se les force pasar al frente y aceptar a Jesús a la fuerza. No estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo que se les haga mención si las personas quieren pasar a aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Estoy de acuerdo que se les haga la invitación. Estoy en completamente desacuerdo que les esforce, se les esté forzando a pasar al frente si la persona no siente ellos en el corazón hacer ese paso, ese cambio o ese paso de fe al frente. Es bueno exhortarlos a que pasen y acepten a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, pero no que se les force. En el momento que ellos vienen y dicen aceptar a Jesús, en ese preciso momento es cuando la persona es aceptada como hijo de Dios en adopción o es rechazada en ese momento. Estoy en desacuerdo también en algo, que cuando una persona pasa al frente y dice haber aceptado a Jesús como Señor, la persona que la llevó o el pastor que en ese momento está haciendo las palabras de confesión, él le asegure fielmente de que si en ese momento Cristo viene, esta persona se va con el Señor. ¿Cómo puede la persona asegurarle eso? Cuando la persona misma no sabe el corazón de la persona, no sabe su fe fue genuina y verdaderamente aceptó a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. No puede usted asegurar eso en ningún momento. Estoy completamente en desacuerdo, pero sí estoy de acuerdo en decirle, si tu fe fue genuina en este momento de haber dicho que aceptas al Señor Jesús, entonces si Jesús viene, nos vamos todos para con el Señor. Si la fe o la declaración que en ese momento fue genuina, entonces sí, pero no se le puede asegurar, es decir, qué bueno hermano, qué bueno que aceptaste a Jesús, si el Señor viene en este momento te vas con nosotros. Usted no puede asegurar eso, pero sí puede decirle que si su fe fue genuina, entonces sí es posible, porque nosotros podemos ver las apariencias, podemos oír la palabra, pero solo Dios conoce el corazón del ser humano en ese momento. Así que estas son las cosas que Pablo exhorta aquí, exhortó a la iglesia y nos exhorta a nosotros a que tenemos que hacer un examen continuo en nuestras vidas, a ver cómo es que va caminando nuestra vida, si va caminando, si va viendo progresos, en vez de ir para atrás, a ver si vamos caminando hacia adelante, haciendo cambio, si estamos viendo cambio en nuestra vida, si estamos viendo de que en nuestra conciencia hay ciertas cosas que nos está trayendo molestia y estamos viendo y diciendo, Señor, yo necesito cambiar. Esa es la exhortación que Pablo hace y nos hace a nosotros, y que tengamos mucho cuidado para ver si verdaderamente estamos en la fe, porque Cristo el Señor viene en cualquier momento y necesitamos estar con Cristo y en Cristo Jesús e irnos con Él. Así que es todo, hermano, lo que puedo traer esta mañana o esta tarde prácticamente. Así que vamos a hacer la oración de cierre y pedirle al Señor de que toque los corazones que nos están viendo o escuchando a través de este medio, y que sea de gran bendición para ellos cuando reciban este mensaje en su momento preciso. Padre que estás en la gloria, le damos las gracias, Señor, por este momento que has permitido traer la palabra, y hemos traído, Señor, una palabra de exhortación que está en su palabra, Señor, y que nos trae a nosotros para hacer un análisis continuo de nuestras vidas y ver si verdaderamente estamos caminando de acuerdo a la fe que pusimos en ese momento que vinimos al momento de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Señor,
Si no es así, Señor, ayúdanos a hacer ese cambio antes que sea demasiado tarde, Dios, y verdaderamente aceptemos a Cristo como el Señor Salvador de nuestras vidas. Si es así, Señor, que estamos en Jesús, ayúdanos, Señor, a superar algunas cosas, Señor, en nuestras vidas y que ya no sean tropiezo y no sea en nuestras propias vidas y tropiezo en aquellos que nos ven o nos escuchan, Señor. Gracias en nuestro Señor Jesucristo le damos la gloria y pedimos por aquellas personas que no están en Cristo Jesús que acepten al Señor Jesús como el Señor Salvador de su vida y por aquellos hermanos que están en los diferentes países escuchándonos, que sean fortalecidos, Señor, y que sigan adelante con la palabra del Señor, siendo tu Espíritu Santo, Dios, el que les da la fortaleza, los guía, los dirige, los exhorta, Dios, a caminar continuamente en la lucha, en la batalla, mientras usted no viene, Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Una excelente clase el día de hoy, o sermón, lo que decida usted llamarle. Hermanos, quiero recordarles que nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Nos encantaría saber de ustedes, escuchar de ustedes. También tenemos la cuenta de WhatsApp, es el número 714-552-8169, es la de Equipando al Cristiano. La cuenta de Twitter fue cancelada, bueno, fue cerrada. La gente puede seguir escribiendo lo que se le dé la gana. Desafortunadamente no tenemos el tiempo para atender Twitter, pero el WhatsApp sí, porque si no estoy yo, está el pastor atendiendo cualquier petición de oración, cualquier pregunta. Por favor, recuerden que el número es 714-552-8169, que es el mismo número para contactarnos si quieren ustedes hacer alguna pregunta o alguna petición. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga a todos hoy y siempre. Amén y amén.